Quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Quiero continuar con una línea de predicaciones que hemos venido teniendo las últimas quizás 3 o 4 predicaciones acerca de cómo volvernos a la cultura del sacrificio. Y estuvimos hablando acerca acerca de las cisternas rotas, estuvimos hablando acerca de cómo volvernos, cómo salir de aquel estado en que nos encontramos muchas veces, que es un estado donde no queremos trabajar, donde no queremos salir, donde no queremos continuar hacia adelante. Y la semana pasada estuvimos hablando de la cultura del sacrificio. Y mientras que estábamos hablando de eso, estuvimos hablando de cómo es la importancia de salir o de comenzar nosotros a vivir una vida sacrificial o de volver a la vida sacrificial. Y quiero llevarlo a Lucas 9:23. Nosotros una de las cosas que tenemos que hacer en estos tiempos es entender la cultura en la que estamos. Y cometeríamos un gran error si no entendemos en qué momento estamos en nuestra vida. Y estamos en un momento donde la cultura nos demanda buscar una felicidad interna. Y quiero que sepa que eso es una mentira, está mal, está equivocado, porque si usted busca una felicidad dentro de usted se va a encontrar con sus deseos, y sus deseos y mis deseos son malos. El hombre, dice la palabra de Dios, que es malo desde la juventud. Es por eso que Dios nos pide que nosotros no busquemos nuestra felicidad en nosotros, sino que busquemos nuestra felicidad en Él. Entonces esto nos lleva a estar o a vivir en una cultura que ha dejado de esforzarse, ha dejado de sacrificarse. Vemos hogares y hombres que en su mentalidad de hacer familia no se esfuerzan. Mujeres en su mentalidad de ser madres no se esfuerzan. Hombres en el ministerio, en las casas, lo vemos en todas las cosas que podemos ver. El hombre está buscando satisfacerse a nivel emocional, a nivel físico, pero no está buscando sacrificarse. Y es muy importante que como iglesia nosotros luchemos contra esta manera de ver las cosas, manera de pensar, y contra este contexto que tiene el mundo entero en este momento. Y podemos volver y comparar esta vida con lo que Dios nos pide que hagamos, y nos damos cuenta que es totalmente opuesto. Este mundo nos pide satisfagan sus deseos, y Dios nos pide no lo hagan. Hagan lo que yo les pido, y yo les voy a pedir en pocas palabras que se sacrifiquen. Entonces la dinámica del reino de los cielos es muy diferente a la dinámica del mundo y de la cultura que vivimos al día de hoy. Por eso es muy importante que repasemos el por qué y cómo salir de esa cultura no sacrificial y volvernos gente de sacrificio, volvernos al Señor en ese aspecto. Lucas 9:23, en esta paráfrasis muy conocida por todos, pero que nos va a resaltar algo muy importante. Y escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Son palabras del mismo Señor Jesús. Dice, después Jesús le dijo a todos. ¿A quiénes? A todos. Ok, quiero que circule esas palabras un momento allí en su hoja. Jesús le dijo a todos los que estaban allí. Y mira lo que sigue adelante. Mi discípulo, si alguien quiere caminar conmigo, si alguien quiere tener salvación, entrar en el reino de los cielos, usted puede ponerlo desde cualquier perspectiva, porque eso es lo que quiere ser, que lo que quiere decir ser un discípulo. Escucha lo que dice, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Tiene que olvidarse de qué? De hacer lo que quiera. Entonces aquí estoy quizás mostrándole una parte del evangelio que a muchos les va hoy quizás a desinteresar, muchos se van a desilusionar, y me temo que tengo que desilusionarlo esta mañana, porque si usted quiere seguir a Jesús sin sacrificio, sin entrega, entonces va a cometer un error, no va a entrar en el reino de los cielos, no va a poder hacerlo, porque la vida cristiana requiere entrega. Algunos de nosotros estamos luchando por esa mentira que hemos escuchado y que le enseñan a nuestros hijos, puede ser lo que quieras, lo que tienes que ser feliz en la vida. Pero el reino de los cielos es una enseñanza totalmente opuesta. Mire lo que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, escuche lo que sigue a continuación, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Tiene que olvidarse de qué? Ok, quiero que piense en esto y deje que la palabra de Dios entre en su corazón. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. El mundo nos dice, haga lo que quiera, y Dios nos dice, si quiere seguir conmigo, no puede hacer lo que quiera. Vuelvo a repetirlo, el mundo nos plantea, síganme y hagan lo que quieran. Haz lo que quieras y serás feliz. Haz lo que quieras. Consume drogas y serás feliz. Ten sexo a la deriva y serás feliz. Mira, analiza tus propios deseos. Solamente
dale rienda suelta a sus deseos y serás feliz. Pero vemos una sociedad cada vez más deprimida, una sociedad que se daña se autodestruye. Vemos una sociedad totalmente opuesta a eso. Y cuando vemos el evangelio, él nos dice lo contrario. Nos dice, tienen que olvidarse de hacer lo que ustedes quieran. Tienen que olvidarse de hacer lo que quieran. Eso es lo que nos dice el evangelio. Entonces, por supuesto, usted y yo queremos satisfacer todos los deseos que hay en nuestro corazón. Sé feliz, satisface todos tus deseos. Y es mentira. Necesita entenderlo, necesitamos vivirlo. Y esa mentira que se ha metido hasta en la iglesia. No te esfuerces, iglesia. Se parece a esto, no te esfuerces, estás bien, ya Dios lo hizo todo, no hay nada que tú puedas hacer. Vive tu vida, relájate, vive la prosperidad que tienes que vivir y no hay ningún problema porque no necesitas esforzarte. Pero es totalmente opuesto al evangelio de nuestro Señor, al mensaje de nuestro Señor. Ahora, miren lo que dice, además de tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Quizás hoy en esta mañana algunos de ustedes me escuchan y dicen, pastor, yo no soy capaz, yo me quiero seguir y quiero hacer lo que yo quiera. Otros quizás hipócritamente van a decir, bueno, yo sí quiero, pero por dentro no lo van a hacer. Eso va a ser hipocresía. Pero lo que Dios nos dice es que nos olvidemos de hacer lo que nosotros queremos. Eso es harto, ¿no? Bastante lo que nos está pidiendo el Señor. Deténgase. ¿Cuántos jóvenes aquí están pensando y quieren hacer esto? ¿Quiere mi hija de 12 años dejar de hacer lo que quiera para seguir a Jesús? ¿Está usted dispuesto? ¿Están sus hijos? ¿Está su familia dispuesta a hacer eso? Eso es lo que requiere seguir a Jesús. Va más allá de lo que nosotros podemos entender el día de hoy. Lo voy a llevar a la siguiente parte de esa declaración del mismo Señor Jesucristo. Escuche lo que dice a continuación. Y tiene que estar dispuesto a morir. ¿Tiene que estar dispuesto a qué? A morir. Aquel que quiera seguir a Jesús tiene que querer morir. Pero no físicamente, sino en varios aspectos. En algunos casos físicamente, muy pequeños los casos, muy pocos los casos. Pero la gran mayoría o todos los demás tienen que querer morir en algo. La palabra sacrificio significa morir. La palabra sacrificio es sinónimo de entrega. La palabra sacrificio significa tiene que ver con negarse a sí mismo. La palabra sacrificio tiene que ver con dolor. Anótelo allí. La palabra sacrificio tiene que ver con dolor, tiene que ver con negarse a sí mismo. La palabra que Dios nos está diciendo es, ustedes tienen que olvidarse de ustedes y tienen que querer entregarlo todo. Ahora, note lo que dice. El mundo dice, haz lo que tú quieras. Y Dios dice, tienen que estar dispuestos a morir y hacer lo que yo mando. ¿Hacer lo que quién manda? Dios. Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que hacer lo que Jesús manda. Pastor, esas palabras son muy duras, debería ser políticamente correcto. No hay políticamente correcto en la Biblia. Hay haz o no hay, o no haces. Obedeces o no obedeces. Y solamente hay esas palabras. Y me temo que muchos de nosotros nos tiembla todo por dentro porque sabemos que no queremos hacer lo que Dios quiere, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos. Y por eso es importante volver a la cultura del sacrificio. Volver a lo que Dios dice que es y que lo que significa el sacrificio. Entonces, quiero que vaya conmigo a un principio bíblico que veremos el día de hoy. La verdadera felicidad, este es el principio bíblico. La verdadera felicidad del creyente es vivir como un sacrificio vivo para Dios. Es vivir como un sacrificio vivo Dios. Quiero que piensen esto. El creyente no es feliz haciendo lo que le place. El creyente es feliz siendo un sacrificio para Dios. Entonces, hoy estamos viendo una de las lecciones más prácticas que usted puede haber escuchado acerca de los sacrificios. ¿Quiere seguir a Jesús? Entonces usted tendrá que vivir como un sacrificio vivo. Y quiero que se imagine que es un sacrificio vivo. Cuando se refiere al sacrificio, en la palabra de Dios se está refiriendo al templo, se está refiriendo al tabernáculo, una gran carpa donde Dios estaba y los animales llegando, trayéndolos aquellas personas y poniéndolos para que los sacrificaran. La palabra nos habla, la palabra de Dios nos dice que eran como ovejas que iban directo al matadero. Es decir, pastor, usted me está diciendo que tengo que ser como una oveja que voy al matadero. Eso es lo que nos dice el Señor. Usted tiene su vida. Si quiere seguir a Jesús, va a tener que sacrificiar. Ahora,
¿por qué hemos entendido una mentira? Y la mentira que hemos entendido es que la vida cristiana se puede vivir sin... Cuando miramos el Antiguo Testamento y cuando miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todas esas personas que aún vivieron por gracia, en el Antiguo Testamento se vio la gracia de Dios y aún en el Nuevo todos se sacrificaron. Es porque estamos bajo una lección incorrecta para estos tiempos acerca de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios para todos. Y muchas de las iglesias y la teología de hoy se basa en unas palabras de Jesús cuando Jesucristo dijo, consumado es, se terminó la obra. Y pensamos en el concepto equivocado de la gracia, que yo ya no me tengo que esforzar. Como Jesús lo hizo todo por mí, yo ya no tengo que hacerlo más. Pero es una mentira, es una media verdad. Es decir, Jesucristo lo hizo todo por mí. Por consiguiente, yo puedo dar todo por Jesús el día de hoy. Eso es lo que se espera de nosotros. No es que Jesús lo hizo por mí, yo ya no tengo que hacer nada. No, esa es la mentalidad incorrecta del evangelio. La mentalidad correcta es, Jesús hizo todo por mí, yo lo voy a dar todo por Jesús. Ese es el concepto correcto de la gracia, es la motivación. La ley nos obligaba a hacerlo y a cumplir nuestras normas, entonces nosotros por la ley nos obligábamos. Pero ahora que conocemos que Jesús nos ha amado tanto y que se sacrificó por nosotros, el deseo de Dios y el deseo del creyente debe ser, Señor, te lo quiero dar todo. Yo no solamente te quiero dar mi corazón, te quiero dar mi tiempo, te quiero dar mi ánimo, te quiero dar mi esfuerzo, te quiero dar toda mi vida, te quiero dar mi familia, te quiero dar todo lo que yo poseo. Ese es el concepto correcto del evangelio. Y lo vemos en la iglesia primitiva, cuando veíamos en los casos, por ejemplo, de Pedro, de Pablo y todos estos grandes hombres de Dios que vivieron por gracia, conocieron la gracia. El mismo Señor Jesucristo es la gracia. Y cuando conocieron al Señor Jesucristo y entendieron el mensaje, todos terminaron prisioneros, todos terminaron siendo golpeados, todos terminaron siendo sacrificados. El mismo Pablo naufragó varias veces, murió en prisión los últimos días. El mismo Santiago dijo, la verdadera adoración es vivir para Dios, cuidando los huérfanos y las viudas. Estaba diciendo, sus vidas tienen que ser una entrega continua. Y esto es lo que nos dice el evangelio. Por consiguiente, usted y yo tenemos que tumbar una mentira que está en nuestras mentes de esto que hay, esta comodidad tan grande que vive el evangelio de hoy, y salir de ella y correr y luchar en contra de ella y luchar por nuestros hijos y por nuestra familia y por nuestra iglesia para poder alcanzarlo. Y este sacrificio en la Biblia se llama, anótelo allí, se llama vivir para la gloria de Dios. Repita conmigo, vivir. No estamos acá, vivir para la gloria de Dios. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 21. El apóstol Pablo resume la vida con Dios de esta manera. La felicidad. Para mí el vivir significa vivir para Cristo. Quiero que piensen en eso, deténganse en eso. Para el creyente vivir no es su satisfacción. Quizás si yo le pregunto en este momento, ¿qué es lo que lo satisface? Alguno me dirá, pastor, lo que me satisface es ir al pub. Lo que me satisface es una aventura. Lo que me satisface en este momento es el deporte. Otro me dirá, lo que me satisface es hacer dinero. Lo que me satisface es una adicción al alcohol. Lo que me satisface es una adicción a las drogas. Yo le pregunto, deténgase en este momento, ¿qué lo está satisfaciendo en este momento? ¿Qué lo satisface? ¿Cuál es su deseo? ¿Por qué vive usted? Pregúntese en este momento, quizás por sus hijos, quizás por su familia, quizás por un sueño. Pablo dice que su satisfacción es vivir para Cristo. Quizás si yo le pudiera ayudar a meditar en este momento, y quiero que sus pensamientos inspiren nuestros pensamientos. ¿Cuánto nos falta para vivir para Cristo? ¿Qué necesitamos para vivir para Cristo? ¿Cuál es la satisfacción en este momento de su vida? ¿Qué es lo que lo satisface? ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que lo hace levantar cada día? ¿Está su satisfacción en el mundo, como dice, en desarrollar sus emociones y todo lo que desea? ¿O está su satisfacción en Cristo? Y escuche lo que dice, y aún morir es mejor. Pablo estaba diciendo, mire, todo lo que sea hasta morir es lo que yo quiero para Jesús, para mi vida. Esa es mi satisfacción.
Si usted quiere seguir a Jesús, esa tiene que ser su satisfacción. No hay otra. Miren, y lo siento si los desilusiono, no hay más. Y algunos de ustedes están practicando su falsa religión en casa porque dicen, no, yo estoy satisfaciéndome a mí mismo y me gustaría seguir a Cristo y vengo a la iglesia y oro, y usted es un religioso simplemente, o somos unos religiosos, si no morimos primero para seguir a Cristo. Deténgase a pensar en esto. ¿Qué tan lejos está de que Cristo sea su satisfacción? Y esa es la única demanda que tiene el Evangelio. Vivir para su gloria. Entonces voy a llevarlo rápidamente a los sacrificios que Dios quiere que hagamos al seguir a Cristo. Para los que quieren acompañarme y quieren saber cómo seguir a Cristo, pues esto es la siguiente parte de lo que vamos a hacer. Y es cuáles son los sacrificios que usted tiene que hacer para seguir a Cristo. Y voy a comenzar explicando algo muy importante. Tome nota. Seguir a Cristo requiere sacrificios. Seguir a Jesús requiere unos sacrificios y la vida cristiana funciona en base de esos sacrificios. Pero quiero hacer una mención muy importante. Necesito que toda la iglesia me entienda esto. Los sacrificios que Dios nos demanda el día de hoy no son sacrificios para ser salvos. Anótelo allí. Los sacrificios de la vida cristiana no son sacrificios para ser salvos. ¿No son sacrificios para qué? Para ser salvos. Anótelo allí. Son sacrificios porque somos salvos. Y quiero hacer la distinción. La Biblia nos dice, el Señor nos dice, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada para ganar su favor. De hecho, no pueden ganar su favor. Es decir, si quieren estar conmigo, ustedes nunca lo lograrían. Por consiguiente, ningún sacrificio que hagan va a ser meritorio, va a valer la pena. El único sacrificio que yo acepto para que ustedes se acerquen a mí es el sacrificio de Jesús. Y es el único sacrificio que hay que hacer para ser salvos. Anótelo allí. El único sacrificio que hay que hacer para ser salvos es recibir a Jesús. Es el sacrificio que Él mismo hizo. Y Dios no va a aceptar nada, ninguna otra cosa. Por eso, el centro de su salvación es recibir al Señor Jesucristo. Pero viene este concepto. Ya lo anotó. Viene este concepto y necesito que usted lo tenga muy en cuenta. Porque este concepto puede cambiar el rumbo de su vida. Y el concepto es este. Ahora nuestros sacrificios en el Señor es porque somos salvos. Son producto de que Él nos salvó a nosotros. Es decir, estoy tan agradecido contigo que voy a hacer sacrificios para ti. Y la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de 9 tipos de sacrificios. Había un cordero, en muchos casos había una paloma, había ciertos sacrificios. Cuando tenía y quería ser y deseaba ser agradecido con Dios, venía y hacía un sacrificio. Y esos sacrificios ya no están, ya no se pueden hacer. Pero el Nuevo Testamento, este nuevo pacto, nos da unos sacrificios que están aparentemente escondidos para muchos y que son necesarios para vivir su vida cristiana. Y de esos sacrificios son los que yo necesito que usted entienda y los lleve a vivir y los ponga en práctica en su vida, porque son necesarios, son muy importantes. Son importantes para que usted pueda vivir su vida sacrificial para Dios y no pierda de vista lo que Dios ha hecho con usted. Muchos de la iglesia está adormitada en muchas áreas de la vida y en muchas iglesias en el mundo están totalmente dormidas. Muchos creyentes viven hoy insatisfechos y desilusionados y piensan no tengo nada que hacer el día de hoy. Es porque han perdido el contexto correcto de su vida cristiana. Porque el contexto correcto es seguir a Jesús, tomar mi cruz y morir cada día. Eso es muy importante. Denle un aplauso a Dios, por favor. Quiero que vaya conmigo a ese versículo que tiene allí, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, en esta paráfrasis de la traducción del lenguaje actual. Y escuche lo que dice el Señor en estas palabras. Ustedes son piedras vivas. ¿Quiénes? Ok, repita conmigo. ¿Quiénes? Nosotros. Este lado no se escucha casi. Hay algo que pasa en este lado. ¿O será acá? ¿Quiénes?
Ok, muy bien, estamos acá. Nosotros ahora, ¿quiénes? Los que estamos en Jesús, somos piedras vivas. Escucha lo que dice el Señor, que Dios está usando para construir un templo espiritual. ¿Quién las está utilizando? Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted comienza a ser parte de un gran templo espiritual, es parte de nuestra identidad. Él dice, ahora ustedes son piedras vivas y Dios va a construir con ustedes algo muy grande, mucho más grande de lo que pensamos. Escucha lo que sigue a continuación. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Pues Él es la piedra viva que la gente despreció. Escucha lo que sigue a continuación. Pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. ¿Quién es la piedra más valiosa? Jesús. Jesús es la piedra más importante de este templo. Pero escucha lo que dice a continuación. Y además, ustedes son sacerdotes especiales. ¿Somos qué? Quiero que circule esas dos palabras. Ahora usted o una persona cuando conoce a Jesucristo, Dios la considera un sacerdote especial. ¿Qué es un sacerdote especial? Un sacerdote es una persona que está separada, que ha sido llamada a servir a Dios en un templo. ¿Sí? Y nosotros, dice el Señor, que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos un tipo de sacerdotes. Somos unos sacerdotes delante de Dios. Y que lo que tenemos que hacer continuamente es acercarnos a Él y servirle en la manera como Él quiere que le sirvamos. Eso es muy importante, su identidad. ¿Cuál es el problema? Que algunos de nosotros no sabemos, o algunos de los que aquí no saben que son un sacerdote. Piensa que el sacerdote es el pastor. No, usted es un sacerdote que representa a alguien, se representa a usted aún delante de Dios a través de Jesucristo. Y escuche lo que le voy a decir. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en mi sacerdocio es levantarme por las mañanas y pedirle al Señor y representar a mi esposa y a mis hijos. Entonces le digo, Señor, aquí están mis hijos, mi esposa, por favor no te olvides de ellos. Otra de las cosas que hago es representar a mis amigos. Otra cosa que hago es representar a mi iglesia. Entonces, por muchas veces en la mañana yo lo represento y les digo, Señor, acuérdate de Brian, acuérdate de John, acuérdate de Luis, acuérdate de Manuel. Yo estoy haciendo y estoy representándolos a ustedes delante de Dios. Ese trabajo no es solamente mío. Ese trabajo es de cada uno de nosotros. Dios ve en cada uno, en Claudiña, en todos los que están aquí, en Steven, quiere ver que Él haga un sacrificio, que Él sea un sacerdote. Y una de las características principales de los sacerdotes eran los sacrificios. ¿Cuáles eran? Los sacrificios. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios continuamente. Quiero que se imaginen desde este contexto. Venía la gente al templo y una persona venía con el cordero y lo entregaba a una persona y lo recibía y esa persona se lo daba a Dios. Esa persona es el sacerdote y eso es parte de lo que usted va a hacer y de lo que Dios pide que haga. Vaya conmigo a la escritura de nuevo y mire lo que dice. Ustedes son sacerdotes especiales. ¿Cómo son los sacerdotes? Especiales, llamados, diferentes, santos. Escucha lo que dice. Y por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién? Quiero que circule esas palabras. Por medio de Jesucristo. Y aquí viene la clave de lo que estamos hablando. Le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Mire lo que dice, ¿le ofrecerán a quién? A Dios. ¿Qué le ofrecerán? Sacrificios que a Él le agradan. Quiero que circule toda esa frase. Le ofrecerán por medio de Jesucristo los sacrificios que a Él le agradan. Usted es una persona llamada a ofrecerle sacrificios a Dios. Dios le está diciendo, ahora como creyente, usted tiene que traer unos sacrificios. El día que usted pierda y deje de sacrificarse, deje de entregarse, y recuerde, sacrificio es igual a dolor, a entrega, sacrificio es igual a morir al orgullo, sacrificio es igual a negarme a mí mismo. El día que usted pierde eso, pierde todo el norte de su vida como cristiano. Usted deja de pensar, yo ya no soy un sacerdote, ahora soy un conductor, ahora soy una persona que está en casa, ahora soy un desempleado. Pero Dios dice, no, ustedes toda su vida va a ser basada en traerme sacrificios a mí. Sacrificios especiales. Ya le dije, el primer sacrificio lo trajo Él, pero a partir de ahora usted tiene unos sacrificios especiales que hacer. Ahora la pregunta entonces, ¿cuáles son esos sacrificios que yo tengo que hacer, pastor? ¿Cuáles son esos sacrificios que demanda la Biblia? Bueno, encontramos 7 en el Nuevo Testamento. Uno que va a través de toda la Biblia y que nos sirve y sabemos que está en el Nuevo Testamento. Pero esos 7, y pueden haber uno que otro más, pero creo que son los más importantes. Entonces, quiero llevarlo al primer sacrificio que usted tiene que hacer. Y el primer sacrificio que decimos y que encontramos
en importancia en la palabra de Dios es el sacrificio de un espíritu quebrantado. El sacrificio de un espíritu quebrantado. Y quiero que lo anote y esto sea muy importante y es esencial para su vida. El primer sacrificio con que usted se acerca a Dios es el sacrificio de la humildad. Es necesario. Sin este sacrificio, usted demandará que Dios haga lo que a usted le da la gana. Y Dios no hace lo que nosotros queremos. Nosotros hacemos lo que Él quiere. Yo tengo que entrenarme en hacer lo que Él quiere. Pero la manera de aprender ese entrenamiento es mi espíritu quebrantado. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 51, versículo 17. Escuche lo que dice. El sacrificio que te agrada. ¿El qué? Quiero que circulen las palabras que te agrada. El sacrificio que te agrada, el sacrificio que te mueve. No es el sacrificio en otros aspectos, este es el sacrificio que te agrada, esto es lo que te motiva, esto es lo que más te llama la atención. Muchas veces Andy cuando está ministrando nos dice, Señor, un espíritu quebrantado, tú no lo rechazas. Y escuche lo que dice, el sacrificio que más le agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Es un espíritu quebrantado. Es el sacrificio que usted tiene que buscar en su vida. Y voy a explicarle algo importante de este sacrificio. Sin este sacrificio, usted no puede ver a Dios. Sin este sacrificio, usted no puede tener una relación con Dios. De hecho, sin este sacrificio, usted no puede entrar en el reino de los cielos. El primer sacrificio y el más importante y una de las cosas más difíciles es entender que necesitamos a Dios. Miren, la puerta del cielo es una persona, pero la llave es el arrepentimiento, es la humildad. Quiero que piense de esa manera. Y si usted no está dispuesto a morir primero a su yo, a su ego, entonces usted no califica para el reino de los cielos. Pues el Señor dice que aquellos que son humildes de corazón, a ellos les pertenece el reino de los cielos. A nadie más le pertenece. Por eso esto es muy importante para usted y quiero que sepa, este no solamente es el primer sacrificio que usted hace, sino que es un sacrificio que usted tiene que hacer todos los santos días de su vida. Es la manera de entrar a la presencia de Dios todos los días. Señor, no soy capaz. Mire, usted se levanta y automáticamente piensa que usted es capaz de hacerlo todo. Y usted tiene que llegar a la conclusión todos los días de su vida, Señor, no puedo en mis propias fuerzas. No soy capaz, Señor. Me encanta Alcohólicos Anónimos, aquel programa que se hizo para que la gente saliera del alcoholismo y que se utiliza Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Sexólicos Anónimos, se utiliza para todos los mismos. Y el primer principio de Alcohólicos Anónimos es, Señor, nuestras vidas son ingobernables. No las podemos manejar, no la puedo gobernar. Se me ha salido de las manos. Mire, si usted no entra en el reino de los cielos con la actitud de que su vida es ingobernable, usted la seguirá gobernando y no podrá Dios caminar con usted. La única manera que usted pueda entrar en el reino de los cielos es cuando usted a través de Jesucristo le dice, Señor, mi vida es ingobernable, necesito que me ayudes a gobernarla. He perdido mi familia, se me ha salido todo de las manos. ¿Cómo hago, Señor? Y ese mismo deseo y ese anhelo y esa depresión muchas veces, ese desconsuelo que uno siente en las mañanas, en los momentos donde no puede más, es el que hace que las puertas de los cielos se abran, que es el espíritu quebrantado. Ese es el que lo lleva a usted a participar de la presencia de Dios. Note lo que dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Quiero que lo circule allí. Dios no desprecia, nunca va a despreciarlo si usted entra con ese sacrificio. Nunca va a despreciarlo si usted dice, Señor, no puedo, no soy capaz, necesito y demando de ti. Miren, hay muchos de nosotros que están en este momento peleando, sus familias están acabando, están peleando financieramente, están saliendo de situaciones. No podrán salir si no hacen este sacrificio primero. ¿Cuál sacrificio, pastor? El del espíritu quebrantado. Usted no podrá salir de la situación en la que está si no tiene. No podrá salir de las drogas sin el espíritu quebrantado. No va a poder recuperar su matrimonio sin el espíritu quebrantado.
nada salir de sus finanzas sin el espíritu quebrantado. Por eso muchas veces uno quiere ayunar. ¿Saben por qué? Porque necesita que el espíritu se quebrante. Cuando usted deja de darle comida a su cuerpo, usted simplemente revienta y dice: no soy capaz, no soy capaz. Y entonces usted cae de rodillas y el Señor puede hacer algo en su vida. Por eso ese sacrificio, el primer sacrificio que usted hace, pero se vuelve el sacrificio diario de morir a usted mismo. El espíritu quebrantado es la necesidad interna de morir. No hay creyente que pueda seguir a Dios con el corazón duro. Dice el gran teólogo y predicador Spurgeon: no puede nadie entrar y ver a Dios con el corazón duro y con los ojos secos. Aquel que quiera ver a Dios tiene que entrar quebrantado. Por eso es que muchos de nosotros venimos a Jesús, a Cristo, cuando estamos enfermos, cuando nuestro matrimonio se está acabando, cuando se nos está dañando toda la vida, y ahí es cuando venimos sin saber, dándole un sacrificio de espíritu quebrantado. Pero aquel que es orgulloso nunca podrá ver a Dios, no podrá caminar con Dios. Vamos un momento al Salmo 138, versículo 6. Pero pastor, usted dijo que esto no estaba en el Antiguo Testamento. Esto es del Nuevo Pacto y lo menciona el mismo apóstol Santiago. Pero quiero usar el Salmo 138, 6 para esto. Escuche lo que dice: aunque el Señor es grande. Quiero que diga, o que resalte la palabra aunque. Mire, el Señor puede ser muy grande. El Señor puede ser muy bueno. El Señor, como dicen todos, puede ser muy misericordioso. Es lo que nos está diciendo. El Señor puede ser maravilloso. El Señor puede ser grande en misericordia. Pero se ocupa de los humildes. Pero se mantiene distante de los orgullosos. Se mantiene distante de los orgullosos. A pesar de que, en pocas palabras, le traduzco esto. A pesar de que el Señor es lleno de bondad, lleno inmensamente de bondad, su amor es inagotable, dice, no puede ver a los orgullosos. Los orgullosos los detesta. El Señor no puede estar al lado del orgulloso. El Señor no puede estar al lado del que cree que no necesita ayuda. El Señor no puede estar al lado de ese. El Señor solamente está al lado de aquel que quiere que le ayude con un espíritu quebrantado. Si usted no está dispuesto a recibir ayuda, entonces usted no será un hombre que Dios pueda ayudar. Solamente cuando usted quiera recibir, cuando su corazón esté quebrantado, diga: Señor, no puedo más, no puedo más. Estoy cansado hasta de mí mismo, me detesto. Pablo dijo: miserable de mí, soy un hombre lleno de maldad, podrido desde las entrañas hasta afuera. Y no estaba hablando de su físico, estaba hablando de su corazón que no estaba quebrantado. Por eso es importante este sacrificio. Y yo quiero que usted se detenga a pensar: ¿cuándo fue la última vez que su corazón se quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que usted detestó a sí mismo quién era? ¿O usted todavía sigue justificándose diciendo: yo tengo algo bueno que dar? Quiero que sepa que el ser humano no tiene absolutamente nada que dar, que ofrecer. El mismo principio dice del Señor: el ser humano es malo desde su misma juventud. El ser humano es malo desde que se nace. Nuestros hijos son malos desde que nacen. Nacen con una mentalidad y una naturaleza. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso tiene que ser corregido. Escuchen las palabras: por eso tiene que ser quebrantado el espíritu. Y muchas veces lo que no puede quebrantar Dios en ese momento de esa niñez es el padre quien tiene que quebrantarlo a través de la disciplina y la corrección, porque es lo único que lo revienta a llorar y decir: papá, no puedo más. Esa clase de quebranto en el espíritu es la que Dios ve, y entonces Dios entra a ayudar. ¿Cómo va a ayudar al que no necesita ayuda? Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón se quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ya se desesperó de su vida? Solamente cuando usted toca tierra es que usted verdaderamente es ayudado. Solamente cuando toca fondo el alcohólico es que quiere dejar el alcohol. Solamente cuando lo ve perdido todo es que el hombre pide ayuda.
Sin embargo, el orgulloso osa de estar en medio de la destrucción y decir, todavía estoy bien. Reflexione en su familia, reflexione en su vida espiritual. Y si orgullo le está diciendo, todavía estoy bien, no, todavía me falta, quiero que sepa, hace mucho rato Dios nos dijo que nos quebrantáramos. Ahora, ¿por qué el quebrantamiento no solamente viene de Dios? Porque Él lo demanda de usted, es algo que solamente usted puede dar. Y Dios muchas veces utiliza el quebrantamiento afuera, pero otras veces dice, ya no puedo más, hasta que usted quiere quebrantarse a sí mismo. ¿Puede el hombre quebrantarse? Él está diciendo, el sacrificio que recibo es un espíritu quebrantado. Entonces, anótelo allí. Este sacrificio es el que le permite estar en la presencia de Dios. Anótelo allí. Este sacrificio me permite estar en la presencia de Dios. Es el único sacrificio y eso es la parte más práctica de eso. Tiene que llegar esta noche, tiene que salir ahora de este lugar. Señor, haz algo en mi vida, arregla esta vida, Señor. No sé por qué no lo veo, no sé por qué no entiendo. Quizás usted no está trayendo el sacrificio del espíritu quebrantado ante Dios. Y déjeme, lo llevo al segundo sacrificio que usted tiene que practicar como cristiano. Y el segundo sacrificio es el sacrificio de alabanza. ¿El sacrificio de qué? No se escucha, iglesia. ¿El sacrificio de qué? De alabanza. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y esto es muy interesante, porque ninguno de nosotros piensa muchas veces que la alabanza es un sacrificio. Pero la experiencia nos muestra que la verdadera alabanza es un sacrificio. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por lo tanto, ¿por lo qué? Quiere que pensar que todas las cosas que veníamos hablando, por lo tanto, por medio de Jesús, ¿por medio de quién? Ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Qué tenemos que ofrecer? Un sacrificio continuo. Aquí nos dice Dios que la alabanza es un sacrificio. Pero pastor, cuando yo vengo, me encanta cantar. Usted está perdido de lo que es la alabanza. La alabanza no es cantar. La alabanza es una decisión de su corazón. Usted puede estar en su casa lavando los platos y estar alabando a Dios. Su matrimonio, la decisión que usted tome en su matrimonio es lo que realmente es alabanza. Servir a Dios es alabanza. La alabanza no es cantar. La alabanza es una decisión. Anótelo allí. Alabar es una decisión. Y es una cosa que usted sabe que y usted está acostumbrado a hacer. Quiero que piensen en esto y si lo quiero anotar está bien. Usted fue creado para alabar. Usted fue hecho para alabar. Como un destornillador está hecho para hacer y para meter tornillos, un taladro está hecho para hacer rotos en una pared, un martillo está hecho para golpear algo. Usted está hecho para alabar. Y usted está alabando continuamente. Y la alabanza significa la atención continua a algo. Alabanza significa aquello o es aquello que pone en un lugar un lugar de importancia algo en su vida. Y usted siempre está alabando. Mire, le voy a dar un concepto de esto que es muy importante. Lo que usted está, aquel que es adicto a las drogas, está alabando. Ese es su Dios. Aquel que es adicto a cualquier otra cosa está alabando. Algunos son y lo primero que tienen en su vida es a sus hijos, a su familia. Usted está alabando. Usted todo lo que tiene, todo en su vida lo hace alabando. Es decir, todo en su vida usted lo hace poniendo cosas en primer lugar o personas. La cuestión que nos dice la palabra de Dios que si quiero seguir a Jesús, yo tengo que ponerle de primero, tengo que alabarle. Por eso la alabanza no es una canción, la alabanza es una decisión que usted tiene que hacer en su corazón. Es una decisión que usted tiene que hacer en su mente. Y le voy a contar más o menos cómo funciona por dentro esa decisión. Me pasa mucho o de la manera como yo la hago. Yo puedo estar en este momento cantando y puedo estar pensando en algo que está pasando en Colombia o puedo estar en algo que está pasando en otra parte. No estoy alabando. Pero en el momento que mi mente, con mi decisión, decido poner a Dios y buscar a Dios y comienzo a pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida,
Ese es el momento en el que he comenzado a adorarle, en el que he comenzado a alabarle. Y comienzo a ver lo bueno que ha sido Dios con uno de mis hijos, con el otro ha hecho esto. Comienzo a mirar por qué me dio mi esposa, yo no me la merecía. Y comienzo a traer a mi mente todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mí. Ahí estoy alabando, apenas estoy decidiendo, Señor, quiero poner toda mi atención en ti. Quiero que se detenga a pensar en ese concepto que creemos que es simplemente una canción. Cuando estamos como iglesia estamos adorando juntos, pero solo están adorando aquellos que tienen a Jesús como en primer lugar, aquellos que están decidiendo poner a Jesús en primer lugar. Por eso cuando una persona alaba o adora, se parece a lo que adora. Usted se parece a lo que adora. De hecho, usted habla de lo que adora todo el día. Mira, póngase a poner conversaciones con jovencitos y comiénzalo con gente adulta. Todo el día hablan de dinero. ¿Sabe de qué están adorando? El dinero. Ese es su Dios, mamón. El otro habla todo el día de sexo. Ese es su Dios. De lo que usted habla, lo que usted tiene en su mente, lo que tiene en su corazón, el primer lugar es eso. Está hablando de aventuras. Eso es lo que hay en su corazón. Pero cuando usted comienza a hablar de Dios, no religiosamente, sino cuando su deseo es ver cómo y exaltar las cosas de Dios, entonces usted está alabando a Dios. Y usted no puede hacer eso a no ser que usted ponga su mente y decida amar a Dios. Por eso usted fue una criatura de alabanza. Nosotros somos una criatura que está hecha para adorar. Y el problema de esto es que cualquier cosa se nos vuelve una adoración. Muchas veces vuelvo y digo los hijos y cosas buenas. Y cuando mi hijo está primero y yo comienzo a adorarlo, entonces dejo de ver a Dios, que es maravilloso y grande. Aún la grandeza de Dios parece desaparecer cuando yo pongo mis ojos en un ídolo. Por eso Dios demanda de nosotros un sacrificio de alabanza. Quiero que se detenga a pensar en esto. Dios demanda de usted un sacrificio de alabanza. ¿Y saben cuál es el problema de la alabanza? Del sacrificio, que duele. Duele poner a Dios en primer lugar. Le tiene que doler. De hecho, si no le duele, no es sacrificio. Lo que nos duele. Por eso cuando usted está aquí, quizás en la primera y son 3 o 4 canciones, en la primera usted no se logra ubicar, suena una cosa rara, suena la otra y usted tiene que decir, Señor, no vengo a escuchar música, vengo a entregarte mi devoción a ti. Comienza a pensar lo bueno, lo bueno, lo bueno y termina pareciéndose a Jesús. Pero muchos de nosotros no queremos pagar el sacrificio porque es incómodo tener que dejar de pensar en la desnudez de alguien, en lo que me da placer, en la comida, en lo que voy a ir a hacer mañana, en cómo me da dinero el trabajo. Ese es nuestro Dios. Dios no es el Dios que usted menciona que tiene. Dios es el Dios que usted alaba y que demuestra tomar cada decisión en base a Él. Ese es su Dios. Entonces le hago la pregunta, toda la semana que pasó, ¿en qué pensó? Quizás a algunos se le venga a la mente una mujer desnuda. Ese es su pensamiento y ese es su Dios. Hay algunos que adoran el pasado y lo que está mal. Ese es su dolor, ese es su Dios. Y uno los escucha y dijo, todos los días hablan de lo que les pasó mal. En todo momento y se quejan de lo que está mal. Y ese es su Dios. Su Dios no es Jesucristo, porque a Él hay que entregarle un sacrificio de alabanza, donde yo le reconozco, tú eres bueno, más bueno de lo que yo pienso. ¿Cómo puedo yo y quién es mi casa? ¿Quién soy yo para poderte alabar a ti? ¿Cómo te has fijado en mí, en mi familia, que hoy se está corrigiendo, que hoy está despertando, que hoy están pasando tantas cosas? Mire, una de las cosas más fuertes que hacemos o más fuertes en la alabanza es cuando comenzamos a recordar a cada persona. Y yo veo los matrimonios que salen, y digo, Señor, es imposible, ¿cómo tú lo sacaste? Y comienzo a alabar a Dios. Eso es alabanza, es una decisión. Y escuche lo que dice, mediante del cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es decir, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Vaya conmigo a Romanos 1:21. Aquel que no esté dispuesto a alabar a Dios no podrá tener una relación con Él, porque no podrá tener a Dios de primero. Y quiero decirle una cosa, regáleme su atención. Si Dios no está primero,
entonces está de último. Algunos me dicen, pastor, no tengo tiempo, pero yo quiero a Dios. No, 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 no. Si Dios no está de primero, Él está de último, porque Dios no tiene segundos lugares. No se mienta. La palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria. Si Dios no está primero, entonces está de último. Yo quiero que se plantee. Quiere decir que cada decisión que usted tome, usted tiene que pensar, ¿cómo puedo yo darle gloria a Dios con esto? No estoy diciendo que usted alcanza a hacerla en todas, eso quisiéramos, pero su deseo y su corazón es buscar cómo puede Dios ser glorificado. Y como duele, usted tiene que tomar decisiones. Por eso la iglesia hoy se está mintiendo continuamente, porque no está dando un sacrificio de alabanza. No está poniendo a Dios de primero. Aún aquí en la congregación llegamos tarde. Muchos de ustedes llegan tarde, comienza la segunda, tercera, ahí vienen, no importa. Porque no creen que Dios está aquí. Porque no creen que Dios debería tener el primer lugar en sus corazones. Y eso lo vemos con el dinero, eso lo vemos con todo. Eso lo vemos en sus matrimonios, en vivir nuestras vidas. La pregunta, si Dios ve nuestro corazón, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Sería Él o qué otro Dios tenemos en nuestros corazones en este momento? ¿Cuál es el Dios? ¿Soy yo? ¿Es usted mismo? Y sabe, todo tiene que ver con su gratitud. Vaya conmigo entonces a Romanos 1:21 y escuche lo que dice. Es cierto. ¿Es qué? ¿No se escucha? ¿Es qué? Es decir, esto es verdad. Y escucha lo que dice. Es verdad que ellos conocieron a Dios. Es posible conocer a Dios. Por supuesto que es posible conocer a Dios. Pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. ¿No quisieron qué? Note lo que sigue. Note lo que está diciendo. No quisieron. Quiero que esas dos palabras, no quisieron, entienda usted que esas dos palabras es la verdadera adoración. Es la elección de hacer lo que Dios dice que yo debo hacer. Es mi deseo de hacerlo para la gloria de Dios. Es mi deseo de poner a Dios primero. Por eso estamos jugando a la religión. Por eso muchos están jugando a seguir a un Jesús que es simplemente una denominación o simplemente una afiliación. Y usted le duele la cabeza, no entiende que seguir a Jesús es su elección de darle todo, de ponerlo en el primer lugar. Entonces, escuchando esto, por supuesto que muchas personas dijeron, esto es imposible seguirlo, no quiero. Quizás algunos de nosotros se puedan hoy levantar y hoy por respeto usted no se levanta de su silla. Pero quizás ya usted ya pasó por la puerta. Porque dijo, esto es imposible. Yo no quiero. Yo no quiero adorar a nadie. Pero quiero que sepa, usted siempre va a estar adorando. No se preocupe, si Dios no está en su lugar, en primer lugar, hay algo lo que usted está adorando. Usted nunca podrá decir que Dios no, que usted no está adorando a nadie. Siempre hay algo, porque usted está creado para adorar. Y escuche lo que dice entonces. No quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. ¿Y darle qué? Gracias. Quiero que circule esa palabra, es clave en la adoración. Gratitud es lo más importante en su adoración. ¿Sabe cómo poner a Jesús de primero? Comience a agradecer. Pero antes de agradecer, comience a recordar. Una de las herramientas más valiosas que usted tiene en la vida con Jesucristo es su memoria. Cuando usted comienza a pensar en todo lo bueno que ha hecho Dios y comienza a sacar y a luchar, y es una lucha interna, y usted tendrá aquí sus manos levantadas y puede que suene o no suene bien, puede que no entienda, y usted comienza, Señor, te agradezco, y comienza a venirle aquellas cosas de dónde lo sacó el Señor, cómo fue que lo hizo, y comienza a calentarse su corazón por Dios, porque su memoria es de lo más importante. Si me olvidare de ti, dijo el salmista. El mismo Dios le dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia que está desviada, vuelvan a recordar, vuelvan al lugar, recuerde el lugar donde ustedes se despistaron. Recuerden su primer amor. Muchas personas no quieren ni recordar.
y no recuerdan por falta de gratitud. ¿Quiere adorar? Tiene que tener agradecimiento. Comience a escarbar en su memoria como si fuera una computadora vieja, como si fuera ese bolso donde tiene tantas cosas metidas, y comienza a decir: esto me lo diste tú, esto me lo diste tú, esto me lo has dado tú. Vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. En cambio, comenzaron a inventar nuevas ideas necias sobre Dios. ¿Comenzaron a qué? ¿Sabe cuáles son las ideas necias que uno inventa? Tú no eres bueno, Señor, no me aceptas, no quieres. Yo estoy aquí, soy un accidente. Y comienza a decir: no, Dios no está interesado. Y ahí comienza usted dice la Biblia, que comienzan a tener nuevas ideas. Como resultado, ¿cómo qué? La mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces usted comienza a quejarse de todo. Mire, la persona agradecida no tiene de qué quejarse. ¿Sabe por qué? Porque no tiene derechos. Mire, aquel que sigue a Jesús no tiene derechos. Tiene bendiciones, es otra cosa. Usted, quiero que sepa, si quiere seguir a Jesús, usted a partir de ahora es un esclavo. Eso dice la palabra de Dios. Pablo dice: yo, esclavo de Dios. Su condición era de esclavo. Y un esclavo no tiene que decir nada. Pero pastor, estos son mis derechos el día de hoy. Usted y yo no tenemos derechos. Cuando usted tiene y no tiene derechos, usted por todo agradece. Cuando usted tiene derechos, usted por todo se queja. Se queja en su matrimonio, se queja en su vida, se queja por las finanzas, se queja por todo. Por la cantidad de derechos que usted tiene en su vida. Porque no está muerto. Porque se le olvidó que para seguir a Jesús necesitaba morir. Vuelva a morir, deshágase de sus derechos. Derechos, ¿quiénes somos? El salmista decía: ¿quién soy yo y quién es mi casa, Señor, para seguirte? Señor, ¿de dónde te voy yo a reclamar a ti? Entonces, como resultado, usted tendrá a Dios en primer lugar. Anótelo allí. Este sacrificio de alabanza me ayuda a poner a Dios en primer lugar. Quiere poner a Dios en primer lugar, tiene que sacrificar la alabanza. Tiene que sacrificar mente, tiene que sacrificar agradecimiento, tiene que sentarse, parar y pensar solo en las buenas cosas del Señor. Entonces usted comenzará a pensar y a hacer como Cristo. Antes usted no podrá ser transformado. La única manera es pensar, es la única manera es recordar lo bueno que es Dios. Y cuando usted recuerda de dónde lo sacó, a usted ya no le queda ningún derecho que reclamar. Lo único que le queda es un deseo de alabanza continuo y un espíritu quebrantado que simplemente se mete bajo los pies de Jesús y ya no son pesados. Ya usted lo está cargando porque usted quiere. Por eso dice que cargue su cruz. Yo, Señor, pero ¿cuál cruz? Es que la cruz no pesa después de que usted está arrepentido. De hecho, la cruz es un placer después de que usted está arrepentido. Porque la obra de Satanás y el yugo satánico es tan fuerte antes de venir a Cristo que todo le pesa y es horrible los mandamientos y la ley. Pero cuando Él dice: tome su cruz y me siga, y usted está arrepentido y da gracias a Dios, ya la cruz no le pesa. Es mejor la cruz de Jesús que la esclavitud del faraón. Piénsenlo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un sacrificio de alabanza a Dios? No que usted cantó, sino que usted decidió que iba a poner a Jesús en el primer lugar. Que usted decidió que iba a morir y que iba a hacer lo que fuera para que Dios fuera exaltado. Ahí usted dio alabanza. Y si usted no puede recordar cuándo fue la última vez, están graves problemas. Quiere decir que está seco. Duele dar sacrificios de alabanza. No piense que es una cancioncita. Es lo que pasa en su mente, en sus decisiones, mientras usted canta. Esa es la verdadera alabanza. Mientras que usted limpia, mientras que usted hace lo que tiene que hacer. Esa es la verdadera alabanza. El resto es un juego, es un karaoke. Lo llevo al tercer sacrificio, es el sacrificio de la obediencia.
no solamente encontramos que hay que hacer sacrificios de espíritu quebrantado, sacrificios de alabanza, sino que también tenemos que hacer sacrificios de obediencia. Ay, Señor, qué duro estos sacrificios para el creyente. Pero no son tan duros como creemos que son. ¿Por qué? Porque son decisiones que hay que hacer. Los sacrificios anteriormente eran los difíciles, pero cuando el hombre o cuando Dios le pide al hombre sacrificio de obediencia, lo que le está diciendo es: pon tu voluntad bajo mi voluntad. Déjame que yo decida sobre ti. Y la razón por la cual Dios pone un sacrificio de alabanza tiene una sola razón: es que Dios nos dio un libre albedrío. El libre albedrío es que usted decide qué hacer. Y cuando usted le da un sacrificio de alabanza a Dios, usted le está diciendo: Señor, no soy capaz de decidir yo, ahora decide por mí. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Y escuche lo que dice: por lo tanto, ¿por cuánto? Amados hermanos, escuche lo que dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿A qué le suena entreguen su cuerpo a Dios? Una entrega a Dios. Le está diciendo: es un dolor que tienen que entregar. Entreguen su cuerpo a Dios. Resalte esa frase, por favor. Que entreguen su cuerpo a Dios por todo, escuche lo que dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Están totalmente juntos el sacrificio de alabanza y el sacrificio de obediencia. El sacrificio de alabanza, para poder llevarse a cabo, para que pueda llevarse a cabo el sacrificio de obediencia, usted tiene que sacrificar alabanza. Mire lo que está diciendo: por lo tanto, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vuelva a recordar lo que el Señor ha hecho a favor suyo. Tantas son las cosas que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Tiene que recordarlas para que sea sacrificio. Y escuche lo que dice a continuación: que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Un sacrificio qué? La clase de sacrificio que a Él le agrada. El sacrificio de obediencia al Señor le agrada, es lo que desea que usted y yo hagamos. Y nuevamente es una decisión de su corazón. Señor, tú deseas que yo te dé un sacrificio de obediencia. Y es una decisión que usted tiene que dar en su corazón. Dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero que circule esas palabras. La verdadera forma de adorarlo. Quiere aprender a caminar con Dios, tendrá que adorarlo, pero tiene que ver con sus elecciones, tiene que ver con su obediencia. Nadie que sea desobediente puede caminar con Jesús. Tiene que rendir su obediencia a Dios, y no queremos. ¿Por qué no quiero? Porque me duele. Mi pecado me llama. Amo mi pecado como está de primero. Por eso tiene que adorar primero. Inmediatamente usted adora, usted está dispuesto a seguir. El mismo Señor Jesucristo, a punto de tomar la cruz en el Calvario, se fue a Getsemaní, oró, sudó sangre. ¿Cómo sería la decisión que tenía que hacer? Que sudó sangre. ¿Cómo sería su alma diciendo: no quiero, Señor? Muchas veces yo me he encontrado en momentos de digo: Señor, no quiero, es que no quiero obedecerte. Necesitas ayudarme, Señor. ¿De dónde? Hace muchos días no quiero obedecerte. Y entonces el Señor tiene que entrar y disciplinar. Padres, vuelvo a decirlo, sus hijos necesitan dolor, porque la obediencia es dolorosa. Si usted no acostumbra, si nosotros no hemos sido acostumbrados en el dolor de la obediencia, no podremos obedecer a Dios fácilmente. Por eso muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos duele tanto. Independiente de lo que nos diga, se nos puede estar cayendo la familia, vamos a seguir hasta donde queremos, porque yo quiero. ¿Quiere seguir a Dios? Tiene que rendir su obediencia. Escuche lo que dice a continuación, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Los transforme en qué? Quiero que circulen las palabras. Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Iglesia, le voy a contar algo. Usted quiere que Dios lo transforme, quiere que Dios lo cambie, siempre tiene que obedecer. Cuando usted ve una persona en la iglesia que ha sido transformada, fue porque obedeció. Mire, Dios no lo salva en el año número 20 de su vida, para que usted se muera en el año número 100
y le diga, bueno, ya te salvé, busca la manera de vivir y nos vemos en 100 años, en 80 años. Lo que Dios hace con nosotros es, te he salvado ahora, de aquí a que te lleve a estos 100 años para que comiences la vida eterna que necesitas que yo te muestre cada paso. La vida cristiana necesita ser guiada y necesita obediencia. Esto es una lógica muy sencilla. La vida cristiana necesita obediencia porque necesita ser guiada. Usted necesita guianza en sus familias, usted necesita guianza en su dinero, necesita guianza en su vida emocional, en su vida sexual. En todo necesitamos guianza. Pero nuestro corazón rebelde dice, yo no necesito. Yo lo puedo hacer todo solo, y usted no puede hacer nada solo porque su vida se volvió ingobernable. Tener al Señor Jesucristo como Señor en su vida es igual a tener al Señor como el manager de mi vida, como aquel que dice qué tengo que hacer en todas las áreas. Entonces, si usted no está y no pone sacrificio de obediencia, usted no está siguiendo a Jesús, porque Jesús lo tiene que guiar. Usted está viviendo una religión. La religión es pretender que estoy caminando con Jesús sin caminar con Él, aunque estoy en la iglesia. Es igual a la parábola de la cizaña y del trigo. Crecen juntos, no se sabe quién es quién, pero al final los ángeles dirán y los echará en el fuego. Escuche lo que dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Aprenderán a qué? Entonces aprenderán a conocer la voluntad. Cuando una persona obedece, sabe qué quiere Dios que haga. Mire, algunos de ustedes han dicho esto, algunos hemos dicho en su momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si dice Dios lo que nosotros queremos oír, entonces lo hacemos. Vuelvo a decirlo, escucha lo que voy a decir. Algunos de nosotros, algunas personas quieren saber qué es lo que Dios quiere que haga. Señor, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Pero Dios no va a decir que usted haga hasta que usted se sacrifique primero. Porque Él sabe que le vamos a hacer trampa. Él sabe que vamos a hacer trampa. Entonces quiero llevarlo a Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, escuche lo que dice el Señor. Escuche lo que dice el Señor. Juan 7, versículo 17. En esta paráfrasis. Si alguien quiere obedecer, ¿sí qué? Quiero que le ponga abajo esas palabras. Sacrificio de obediencia. Si alguien quiere hacer sacrificio de obediencia, escucha lo que dice. Si alguien quiere hacer un sacrificio de obediencia para saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi cuenta, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena. Escucha lo que le voy a decir. Vuelvo a decirlo. ¿Quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida? Tiene que primero estar dispuesto a obedecer. Entonces hay personas que se me acercan y se nos acercan en la vida pastoral de la iglesia. Y en muchos momentos le hemos llegado a decir a alguna que otra persona, antes de que yo te diga, pastor, ¿qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer? Le tenemos que preguntar, antes, pregúntate esto, ¿quieres obedecer? Porque si no quieres hacer sacrificio de obediencia, no vale la pena que hablemos. Usted se pregunta aquí sentado, nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta equivocada. La pregunta que usted se tiene que hacer, Señor, ¿quiero obedecerte o no? Y entonces usted podrá saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. El sacrificio de alabanza va más allá de eso. El sacrificio de oración, de obediencia, nos lleva a poner nuestra voluntad debajo de Dios. Por eso este sacrificio me permite, escríbalo allí, me permite saber cuál es la voluntad de Dios. Nadie puede saber qué es lo que Dios quiere que haga, la voluntad de Dios, hasta que no esté dispuesto a obedecer primero. Entonces, el mismo Jesús les preguntaba, ¿qué vinieron a ver?
acerca de Juan cuando le preguntaron. Vinieron a ver profetas, vinieron a ver, ¿qué vinieron a ver? Le pregunto, ¿qué espera usted hoy, del día de hoy? ¿Qué vino a buscar hoy? ¿Vino a buscar una palabra de qué? ¿Vino a que oráramos por su salud, por su familia, por su corazón, por sus finanzas? Lo siento, solamente le podemos ofrecer un sacrificio. Pero quiero que sepa, después de que usted se sacrifica, sabrá que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y buena. Parece que hubiera una trampa detrás de todo esto. Y la única trampa se llama la fe. Y no es una trampa. Es la manera y la dinámica del reino de los cielos. Hoy Dios nos pone frente a la espada y la pared. Porque nos duele lo que nos están diciendo. ¿Cómo no nos va a doler si queremos hacer nuestra voluntad? Nos tiene que arder por dentro. Nos tiene que molestar. Tenemos que querer tirarle piedras al pastor. Me duele a mí por dentro decir, Señor, ¿será que lo voy a hacer? Pero Él dice, es un sacrificio. Cuando empieces tu sacrificio, entonces Dios usualmente se muestra. Pueblo de Dios, usted tiene un sacrificio que hacer hoy. La pregunta no es lo que tenemos que hacer, la pregunta es si estamos dispuestos a pagar un precio. Porque ya no queremos pagarlo. El precio del espíritu quebrantado, el precio de la alabanza, de poner a Dios en primer lugar, ¿cómo me cuesta? Y el precio de obedecer a Dios. Ponga su atención en Jesús hoy, porque el Señor dice, ¿quiere seguirme? Y la respuesta usualmente era, diles que no tengo ni dónde poner la cabeza. No me sigan por dinero. No me sigan por comodidad. Síganme por sacrificio. Síganme porque quieren morir. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.